Hoy quiero compartirte una palabra maravillosa que, bueno, estamos desde hace rato compartiendo esta palabra y Dios está derramando mucha sabiduría en su pueblo y va a seguir derramando sabiduría porque una de las cosas en que Dios quiere derramar sabiduría es que sepas administrar tus emociones, sobre todo tus emociones, tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de distribuir las cosas que Él te da. A veces Dios no nos da las cosas porque administramos mal todo, administramos mal nuestro tiempo, administramos mal nuestras emociones, administramos mal el dinero, administramos mal los talentos que Él nos ha dado. Entonces, ¿y eso a qué viene? Bueno, por falta de sabiduría. Hoy, yo no sé si es la tercera o cuarta parte, porque de verdad que el Espíritu Santo quiere compartir hoy Santiago. Seguimos con el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Yo la vez pasada en el hotel les hablé del tema viendo el lado positivo de la prueba. Así se llama este mensaje. Hoy es la parte 2. Es el lado positivo de la prueba. Por general, cuando vienen pruebas, cuando una vez me dijo alguien de Bucaramanga, un varón de Dios, me dijo, te vienen 3 pruebas. Yo lo único que dije fue, ay Dios mío, más de las que estoy viviendo. Y de verdad, que vinieron 2 o 3 pruebas, no sé si eran 2, creo que eran 2. Te vienen 2 pruebas. Sí, 2 pruebas. Te vienen 2 pruebas difíciles. Y cuando de verdad que me entristecí más, cuando me dijeron te vienen 2 pruebas, y me vinieron 2 pruebas en un mes. Fue duro para mí, fue duro, pero entendí que detrás de esa prueba Dios tenía lo mejor para mí. Dios tenía lo mejor para mí. Recuerdo que una de esas pruebas era una sociedad que yo tenía con alguien, una sociedad de manera comercial, y se rompió esa relación, ese negocio, y me dio duro. Pero después, como a los 3 o 4 meses, Dios me abrió una puerta mucho mejor que eso. Y hay cosas donde hay necesarios en que Dios te manda a abandonar circunstancias. Sé que Dios nos va a hablar bastante hoy, así que yo pienso que es tiempo de que afines, tú y yo afinemos el oído, y ojalá tengamos un lápiz o un plumero, una hoja, y podamos, y por qué no, si puedes grabar o hacer algo, puedes hacerlo con tu cámara. Pero esto es uno de los mensajes que creo que es necesario tenerlos más presentes, porque te vienen desafíos grandes, te vienen desafíos y que tienes que saber qué vas a hacer. A veces llegan las cosas a nuestras vidas y no sabemos qué hacer. Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces fíjate que la sabiduría es para saber lo que está bien. La sabiduría te da la facultad, qué es lo que está bien, qué es lo que quiere que se haga, y la sabiduría para hacerlo. Esa es sabiduría. O sea, una manera sencilla es saber con convicción lo que tengo que hacer, cómo quiere que Dios lo haga y la manera práctica de ejecutarlo. Eso es sabiduría. A veces nos complicamos la vida, le damos alargue o damos mucha vuelta para cuando estamos pasando momentos de prueba. Es una manera en que Dios nos está diciendo, estimula la sabiduría, estimula,
Y Salomón, en los momentos más difíciles en la vida, él sabía la responsabilidad que le venía. Y él le dijo a Dios, Señor, yo quiero que tú me des sabiduría. Fíjate que él no pidió riqueza. Él no pidió riqueza porque a veces pensamos que el dinero lo arregla todo. El dinero jamás puede comprar la sabiduría. El dinero jamás puede comprar la paz de Dios. El dinero jamás puede comprar las relaciones sinceras. Por lo general, la gente cuando tiene mucho dinero, lo persiguen, son personas, la mayoría, no todas, interesadas. Entonces, Salomón fue un hombre que cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieres que yo te dé, él lo que dijo, necesito sabiduría porque me viene un pueblo grande. Él sabía lo que le venía, él sabía que no le venía nada fácil. Y si tú eres de esa persona que cada día quieres inquirir en el mundo a nivel ministerial, a nivel, qué te digo yo, económico, familiar, tienes que cada día pedirle a Dios sabiduría. Todos los días decídete pedirle a Dios sabiduría. Entonces, la sabiduría es algo diferente a la inteligencia. La inteligencia sirve como para el conocimiento. La sabiduría es como para el conocimiento. Ya conocimientos matemáticos, conocimientos financieros, solo es el conocimiento. Conocer algo distinto, memorizarlo, pero la sabiduría es algo diferente. Ya la sabiduría nos ayuda a qué tenemos que hacer. Prácticamente para mí la sabiduría es más que la inteligencia. Ya, yo se lo he dicho a ustedes, conozco gente inteligente, pero gente que en su vida, muchas de sus áreas no han podido avanzar. Yo conozco gente que sabe full matemática, gente que sabe impresionante, pero en cuanto a la opinión de ciertas áreas de su vida, no la sabe administrar. En cambio, la sabiduría es para todo, para todas las áreas, y no solamente las tuyas, sino la de los demás. Por eso la gente venía a escuchar a Salomón, porque la mayoría de las personas tenían su vida enredada, ¿verdad? Tenían su vida enredada, y Salomón, con unos consejos divinos, les daba la solución a sus problemas. Amén. Así que muchas veces vivimos momentos tristes en la vida, infortunios en la vida por falta de sabiduría. Aún estamos pagando esas consecuencias del pasado por falta de sabiduría. Entonces, la sabiduría es la que te da los pasos para llegar a la bendición que Dios tiene preparada para ti. Ahora, la sabiduría más los talentos igual un mejor bienestar. Eso es una clave importante. Sabiduría más tus talentos igual un mejor bienestar a tu vida. O sea, esas dos, tú sabes cuál es tu mejor talento. Ya es hora en que tú sepas cuál es tu mejor talento. Si tú unes tus talentos con la sabiduría, porque la sabiduría se la tienes que pedir a Dios. Dice aquí, el que tenga falta de sabiduría, pídasela, que Dios la da abundantemente. Y a veces no somos ni sabios para manejar nuestras emociones. Y hacemos daño, mucho daño. Entonces, si tú eres de esas personas que les estás haciendo daño a la gente, es el tiempo que le digas, Señor, dame sabiduría para manejar mis emociones. Dame sabiduría para manejar mis talentos. ¿Y eso a qué te lleva? Te lleva a un mejor bienestar de vida. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces, es bueno que le preguntes a Dios primero qué es lo que Dios quiere en tu vida para tú administrar la sabiduría y los talentos. Primero descubres tus talentos, cuáles son tus talentos, pídele a Dios sabiduría y que Él te guíe a dar ese paso para hacer su voluntad. ¿Ok?
Muchas veces lo que pensamos que es lo mejor para nosotros no nos conviene, ¿verdad? En cambio, lo que Dios desea es lo mejor para nosotros. Siempre va a ser así. ¿Ok? Y si Dios no te da algo, es porque no te convenía o no te conviene. Pero podemos estar seguros que cuando Dios te dice no, es porque Él tiene algo mejor que eso. ¿Ok? En las pruebas, apartándonos un poco de la sabiduría, tenemos que ser arriesgados, tenemos que tener ese convencimiento de ser atrevido. Tenemos que ser atrevidos, tenemos que ser más atrevidos en medio de las pruebas. ¿Ya? Eso es algo clave. Para mí, el lado positivo de las pruebas es qué hago cuando algo me trata de acorralar. El caso de la mujer, esta mujer, la ramera, Rahab, que está, creo que si no estoy mal, en el libro de Números, dice que ella vio cuando Israel venía a atacar. Ellos sabían que iban a perder, pero ella fue diferente a los demás. Ella dijo, yo no me puedo quedar como los demás, llenándome de pánico, de miedo. Yo tengo que hablar con ellos antes de que ellos lleguen. Y así fue. Ella supo quiénes eran ellos cuando vieron, estos son los espías, y les habló. Ya, e hizo un convenio con ellos. Fíjate, fue una mujer que se arriesgó, se anticipó a los hechos. Hay pruebas que te vienen mostrando. O sea, cuando tú ves que hay dificultades, hay situaciones en tu vida que empiezan a declinar, son señales. Y ante esas señales, tú y yo tenemos que anticiparnos antes de que todo se desplome. Esa mujer sabía que su ciudad iba a quedar totalmente desplomada. Y ella dijo, yo tengo que salvar a mí y a mi familia. Eso fue una mujer que actuó con sabiduría, fue atrevida. Y recuerden lo que dice Santiago 2:17, la fe sin obra es muerta. No solamente decir yo tengo fe, porque hay gente que piensa que solo decir fe, las cosas se van a dar. No, a veces hay fe que sí se dan de esa manera, pero hay otra fe que son con obras. O sea, obra significa en que tenemos que movernos, ejecutarnos. Esta mujer se movió y de hecho la prueba llegó a su pueblo, invadieron a su pueblo, mataron a todos, menos a ellos. Entonces, hay pruebas que están dando la vuelta ya y tenemos que ser como esta mujer, actuar rápidamente, sagazmente, antes que quede totalmente acorralado. ¿Ok? Entonces, ella fue salva porque recibió a los espías. Y a veces nos conviene, en vez de contender, en vez de pelear, a veces tenemos que hacer alianza. Mire, a mí me pasaron dos cosas difíciles. A pesar de que ya yo era escogido desde el vientre del Señor, yo me metí en dos problemas grandes en dos colegios. En el primer colegio me puse como que a contender con un amigo, un compañero de estudio, y el amigo me fue a dar con una piedra, porque él me tiró la piedra, y la piedra siguió de largo y entró donde estaban haciendo gimnasia la niña. Estábamos en educación física. El campo de nosotros era grande, pero no íbamos no me acuerdo porque fue hace mucho tiempo atrás, y él lanzó una piedra y la piedra dio en la frente de una niña, imagínense. Eso fue, la llevaron a la enfermería del colegio. Nos llamaron a los dos, a mi compañero y a mí, para rectoría. Eso era, para mí era una expulsión del colegio. Entonces él me echaba las culpas a mí y yo le echaba las culpas a él. En última, a mí se me ocurrió una idea. Y yo dije, mira, no podemos llegar a la rectoría en ese estilo. Vamos a decir de que estábamos practicando, jugando béisbol, y que lastimosamente lastimosamente eso cayó allá. Eso fue así
y él dijo, bueno, está bien, porque yo le dije, Lácide, si no, nos echan del colegio. Y así fue. Y la profesora nos regañó, la rectora nos regañó. Me acuerdo que era el colegio americano. Y la rectora nos regañó. Nos hizo un llamado de atención fuerte. Nos expuso algo en disciplina, no recuerdo yo. Pero no nos expulsaron. Si él y yo hubiésemos llegado en que él era el culpable era yo y así, a los dos nos hubieran expulsado del colegio. Entonces, aquí a veces con el enemigo tenemos que ponernos de acuerdo. Y eso fue lo que hizo Rahab. Rahab se puso de acuerdo con los enemigos de su pueblo, ¿verdad? A veces suena como algo egoísta, pero a veces cuando Dios tiene ciertos propósitos para cambiar el destino de nuestra vida, a veces nos toca eso, manejarnos con algo totalmente distinto. Ya tenemos que sabernos ubicar en la fila correcta. A veces queremos pelear contra todo y no, a veces no nos conviene pelear contra todo. Entonces, impresionante. Ahora, eso es algo. En las pruebas está la sabiduría. Tenemos que aprender sabiduría, manejar la sabiduría. En la prueba tenemos que ser atrevidos. Y número 3, en la prueba tenemos que ser pacientes. ¿Ok? O sea, aparte de la paciencia, aparte del gozo que Dios nos da en las pruebas, aparte de la sabiduría, tenemos que actuar con decisión. Rahab actuó con decisión. Ya hay circunstancias que se pueden resolver con solo decidir. Hay circunstancias que se pueden resolver con solo decidir. ¿Ok? Solo de unas cuantas palabras dependen las cosas. Solo de unas cuantas palabras deciden las cosas. Fíjate que Dios le otorgó a Moisés su decisión. Qué lindo Dios. Qué lindo Dios. Tenemos que a veces entender a cuándo Dios le toca hablar y cuándo nos toca hablar a nosotros. A veces Dios habla por ti. A veces Dios te defiende si tú abres tu boca. Pero a veces nos toca a nosotros. Un ejemplo, Moisés. Moisés quiso tirarle la pelota a Dios cuando se sintió acorralado en el Mar Rojo. Cuando venían los egipcios. Ya le dijo, Dios, ¿qué hago? Y Dios le dijo, ¿tú por qué clamas a mí? Si la decisión la tienes en tu boca. Y Moisés solo alzó la vara y dijo lo que tenía. Ábrese el Mar Rojo y el Mar Rojo se abrió. Hay decisiones en la prueba que nos tocan a nosotros. Ya Dios tiene, o sea, es decir, con el acompañamiento de Dios, obvio. Pero no todas las decisiones las toma Dios. A veces nos toca a nosotros. Y ahí es donde tenemos que pedirle a Dios el discernimiento. Hay gente que anda en pruebas porque quiere o por desconocimiento. Ya, y eso es lo que Dios nos está enseñando en esta mañana. No, que esto es de Dios, tú sabes, pastor, estoy pasando una prueba. Bueno, es bueno analizar. Si es de Dios, ahí estás aprendiendo algo. Pero si es una decisión tuya, por lo menos, si hay gente que te está haciendo daño, si hay gente que no te valora, la pregunta que yo te hago es, ¿qué haces al lado de ellos? ¿Qué haces al lado de ellos? ¿Para que te sigan haciendo daño? ¿Para que te sigan ignorando? Es mejor que estés sola, es mejor que estés solo. Amén. Entonces, date valor. Date valor. Deja que Dios obre en tu vida de una manera diferente. ¿Ok? Entonces, ojo, iglesia, no te paralices en medio de las pruebas. Jamás. No te paralices en medio de las pruebas. No te quedes ahí, ¿verdad? A veces, ¿sabes qué pensamos? El mismo miedo, pero que hay alguien que me tiene el micrófono abierto. El mismo miedo, Ok, el mismo miedo a veces
nos paraliza, ¿ya? El mismo miedo nos paraliza y, y a veces pensamos, óyeme, por causa del miedo, pensamos que todo se soluciona a través del destino. O a veces pensamos que las cosas se solucionan por sí solas. Y eso es un gran error. Y eso es un gran error. Toda prueba que tú tengas en tu vida, óyeme, tienes que tomar una decisión. Y si es una decisión atrevida, mucho mejor, con la ayuda de Dios, con el respaldo de Dios. No, óyeme, nunca hagas algo bajo el respaldo de tus emociones, porque por las emociones siempre nos equivocamos. Pero aún, inclusive, cuando Dios te manda a hacer algo, aunque tus emociones estén encontradas, hazlo. Hay momentos en que Dios te decide abandonar algo, aunque tú ames ese lugar, aunque tú ames a esa persona, aunque tú ames esa ciudad, aunque tú ames ese barrio, aunque tú ames tantas cosas, así sea que te duela, a veces Dios te manda, abandónalo. Es el tiempo de irte. Amén. Entonces, las pruebas del lado positivo son una lección de la vida y en cada prueba tú aprendes algo. Es el tiempo, en la prueba llega el momento de la meditación. En la prueba llega el momento de la reflexión donde tú dices, algo tengo que corregir. Y si tú no miras eso o no miramos eso, estamos de verdad estancados. Las pruebas siempre te ponen a reflexionar en que hay que mejorar algo dentro de nosotros. A veces no es falta de fe, a veces son actitudes que hay dentro de nuestras vidas. Entonces, tenemos que asumir las pruebas con tranquilidad. No es el momento de desesperarte y correr, no. Es el momento de decir, yo tengo que corregir algo. Ahora, iglesia, por favor, ¿por qué tenemos que arriesgarnos a soltar? Porque hay cosas que nos convienen. Y hay cosas que no damos el paso. Porque en las pruebas a veces te ayudan eso, como que un puyazo, en que sigue. Yo les digo a ustedes que Elías se quiso morir. Y es normal que nos pase eso. Elías se angustió, se encerró, no quiso caminar, pero Dios lo sacó de la cueva, ¿verdad? Porque cuando las emociones nos atrapan, cuando estamos totalmente, somos demasiado emotivos, cuando hay demasiada emotividad, esa demasiada emotividad adormece la parte espiritual. No fluye el Espíritu Santo, fluyen más las emociones. Y claro, después de Elías haber escuchado la voz de Dios, lo que tenía que hacer, después escuchó a sus emociones y se refugió en una cueva donde Dios no lo mandó a refugiarse. Escogió un lugar, un mal momento, dormía, no comía, tuvo el ángel que despertaron, volvió y se acostó, Dios entendió. Pero después vino el mismo Dios. Primero mandó el ángel, después vino el mismo Dios. Levántate, Elías, levántate. Y a veces Dios nos manda ángeles, nos manda gente. Porque a veces o la prueba te ayuda a caminar, o como hacen la mayoría, o la prueba te ayuda a refugiarte en ti mismo. No valgo nada, solo problemas, solo angustia. Y hoy Dios nos está diciendo eso. Muchas veces la bendición tú la tienes en base a una decisión. No es la fe, porque tú tienes fe, pero hay algo más que una fe, tu decisión. O sea, cuando yo digo la fe sin obra es muerta, estoy hablando de decisión. Yo puedo decir que yo tengo fe, pero entonces ¿qué me toca a mí? Decidir. Tengo que hacer cambios en mi vida. Tengo que buscar las señales que Dios me está mandando. Yo no me puedo quedar mirando y observando. Yo tengo que hacer algo. Y eso fue lo que hizo Rahab. Rahab dijo, mira, aquí está mi casa.
y la persiguieron y entraron. Aquí hay unos espías. No, aquí no hay espías. Ellos huyeron, ¿verdad? Pero ella guardando la vida de ella y de su familia. Entonces, esta historia de que la prueba tenemos que aumentar la sabiduría y tenemos que aumentar nuestra decisión. Me hace recordar un joven que se quería casar y le daba miedo, ¿ya? Porque las cuentas no les cuadraban, ¿verdad? Las cuentas no les cuadraban. Y él decía, Dios mío, háblame. Háblame, ¿me caso o no me caso? ¿Qué hago? Y claro, la novia estaba desesperada también. Y dice este joven que un día se fue a caminar y llegó a un parque. Y cuando llegó a un parque, miró hacia los árboles y él veía cómo brincaban las ardillas, cómo caminaban por los alambres. Y abajo estaban los perros tratando de atraparla, los gatos. Y en una de esas vio como una ardilla quedó colgada. Pero era tanta la agilidad y la fuerza que esa ardilla tenía que rápidamente se sacudió y volvió y trepó bien alto. Y se quedó mirando a la ardilla y los perros abajo ahí esperándola. Y dice que llegó el cuidador del parque. El cuidador del parque le dijo, ¿qué estás mirando? Y dice, no, estoy viendo en cómo la ardilla casi se cae y no pudo arriesgarse, no pudo, cómo se arriesgó y decidió luchar y salvó su vida. Y el cuidador del parque le dijo, mira, esa es la única opción que ellos tienen, es la única alternativa. Para conseguir sus alimentos, tienen que arriesgarse. Siempre estarán en ese milagro de ese árbol. Entonces, él dijo, si las ardillas se arriesgan, ¿por qué yo no? Si las ardillas se arriesgan, ¿por qué yo no? Y aprendió, él entendió que Dios le estaba hablando a través de la ardilla y a través del que cuidaba los parques. Y él decía, esa es la vida de la ardilla. La vida de la ardilla es de riesgo. Ellas, para salir a comer todos los días y darles a sus crías, ellas tienen que brincar de árboles en árboles y siempre están los depredadores detrás de ellas. Y esto lo ayudó a él a tomar la decisión. Le dijo, mi amor, nos vamos a casar. Y en 15 días, porque él no ganaba muy bien, se casó. Y él dijo, yo tengo que cambiar, tengo que tomar una decisión. La primera, tengo que vender más. Tengo que tocar más puertas para seguir vendiendo. Y así fue. Le fue bien. Dice, me tengo que levantar más temprano. La hora de almuerzo la llevo a la mitad. Solo almuerzo 30 minutos. Mientras mis compañeros charlan, hablan, yo me dedico a llamar, a tocar. Y les digo algo, se le dispararon las ventas. Y gloria a Dios que tuvo una vida un poco mejor. Se mudó en uno de esos barrios, uno de los mejores barrios de Buenos Aires. Y entonces, ante este reto, este joven, cada reto que le llegaba a su vida, no solamente esto, sino el lema de él era, si la ardilla lo hizo, porque yo no. Y sabes que eso nos lleva a entender que muchas veces muchos de nosotros no actuamos por miedo al fracaso, por miedo a arriesgarnos, sabiendo que, óyeme, que el fracaso es un peldaño del éxito. El fracaso es un peldaño del éxito. Ahora, lo que debes de hacer es no cometer el mismo error, que eso es otra cosa diferente. Te vas a equivocar la primera vez y quizás hasta la segunda, pero ya la tercera ya es otra cosa, ya eso es terquedad. Entonces,
cuando todo en la vida lo asimilas como una enseñanza, el hombre interior se fortalece. ¿Ya? Entonces, cada día el hombre interior se tiene que fortalecer. Y de esa manera, cuando el hombre interior se va fortaleciendo, entonces se toman decisiones contundentes y seguras. ¿Verdad? Tenemos que aprender a decir, no puedo, no lo puedo tomar, no te puedo cumplir, no puedo estar en todas partes. Ok, entonces, porque a veces por decirle sí, 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 quedamos mal con la gente, quedamos mal con nosotros mismos. Todas estas cosas tenemos que saber medir. Muchas veces todos, a ninguno de nosotros nos gusta el camino de las pruebas. Y mucho menos una prueba que nos haga llorar. A todos nos gustaría solo el camino sin ninguna clase de problema. A todos nos gusta. Entonces, pero la vida nos presenta un panorama diferente. La mayoría de las veces suceden situaciones que jamás hubiéramos escogido. Quizás hubieras preferido tener una gran solvencia económica y no las limitaciones que ahora estás padeciendo. Y no es que hayas sido de pronto un mal administrador o eres incapaz de hacer un gran proyecto. Simplemente no se te dieron las cosas. Puede que estés pasando una mala relación con tus hijos y quizás uno de ellos es rebelde contigo, ¿verdad? Y entonces quizás uno de tus hijos está cogiendo hasta un mal camino. Y tú no es que hayas sido un mal padre. Y tú no es que hayas sido una mala madre. Simplemente es que Dios le dio libertad a ellos para que también tenga la potestad para decidir. Lastimosamente, algunos tomaron decisiones equivocadas. Pero tienes algo. Tienes que ser atrevida o atrevido en la oración por tus hijos. No es que haya sido un mal padre, no es que haya sido una mala madre, porque a veces el enemigo te acusa. Dice, pero ¿yo qué hice para merecer unos hijos así? Déjalos, ya están grandecitos, déjalo que ellos decidan, déjalo que Dios los vaya llevando al desierto, porque es que a veces somos así. A veces Dios está llevando a los hijos al desierto y nosotros atrás con el vasito de agua. Toma, mi amorcito, toma, para que no te déjalo que Dios los lleve al desierto. A veces cargamos con cosas que no nos corresponden. Ya tú hiciste lo que tenías que hacer. Ya ellos están grandes. Ya déjalos en que Dios los está formando. Tú lo ves como algo malo. Al contrario, está siendo una piedra de tropiezo en lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Ok? Entonces, luchaste demasiado por tu matrimonio. Cediste bastante, te sacrificaste bastante. Pero tu pareja tenía demasiado egoísmo y arrogancia y no se pudo más. Amén. Tal vez hoy estés ocupando en tu empresa un puesto que no te agrada, un puesto que tiene muchos enemigos, un puesto en que le tienes que servir a todo, pero simplemente te colocaron ahí porque no había más nadie a quien colocar. Imagínate que todas tus circunstancias fueran de acuerdo a tus planes, como si fuera una varita mágica. Imagínate que tú y yo tengamos una varita. Entonces, unos padres ideales, cursaste todos tus estudios y fuiste el mejor alumno, ganaste una licitación pública con el Estado y tus ingresos se multiplicaron, conseguiste 4 amigos y ninguno te ha fallado, incluyendo a tu socio, un matrimonio donde todo es risa, todo es alegría, no hay enfermedad,
no hay nada, no encuentras contratiempo de ninguna índole, todo te sale bien. Te digo la verdad, todo eso es fantasía. Eso no existe. Eso no existe. Ya. Y te voy a decir algo. Para crecer necesitamos sufrir. Suena duro, pero es la realidad. La mayoría de las iglesias enseñan un evangelio diferente, un evangelio totalmente opuesto a lo que el Señor nos quiso decir. ¿Ya? Y esas son las iglesias que se multiplican porque les hablan todos los domingos de una fantasía irreal. Pero en la realidad, para crecer necesitamos sufrir, necesitamos ser traicionados, necesitamos soportar años esperando una promesa, inclusive aún viviendo solo por la fe, viviendo solo por la fe. No es fácil, pero recuerda que la adversidad es permitida por Dios para enseñarnos muchas cosas. Entre estas cosas, en no quedarnos ahí, sino levantarnos nuevamente. Y así te dice el Señor. Tú te tienes que levantar nuevamente. No te puedes quedar ahí. Y sabes que hay alguien aquí que piensa que Dios la tiene ahí estancada, ¿no? Estoy esperando una señal de Dios, ya Dios te la dio. Ya toma la decisión de irte de ese lugar. Y Dios te va a abrir puertas. Estoy hablando de una persona que necesita un cambio económico y hay otra persona que necesita un cambio en su vida personal. Esto no es que Dios, esto es que tú tienes que decidir. Amén. Y tienes que decidir ya de una, porque si dejas pasar el tiempo se puede convertir en tu peor enemigo. ¿Ok? Entonces, fíjate, a través de un nuevo intento, todo por ahora está imperfecto, para Dios enseñarnos todos los días y de esa manera endulzar nuestro carácter. ¿Por qué Dios coloca tantas imperfecciones a nuestro alrededor? E inclusive a veces nosotros no quisiéramos ni ser así. A veces, ¿verdad? Tenemos que decirle a Dios, porque cuando tú y yo no reconocemos cosas en nosotros, somos altivos y orgullosos. Y eso es lo que Dios está esperando. Señor, yo soy terco, yo soy terca, yo soy celoso, yo soy celosa, soy envidioso, soy envidiosa, soy obstinada, soy vanidosa, soy vanidoso. Todas estas cosas, reconocer delante de Dios, desnudar nuestra alma, que esa prueba que tú y yo tenemos es para empezar a morir a esas cosas, para que Dios pueda endulzar nuestro carácter. ¿Sabes qué? Que llegarás algún día a comprender que a Dios lo que le interesa en verdad es lo que está ocurriendo dentro de ti. Eso es lo que a Dios le interesa. Por eso algunas oraciones no son contestadas. O sea, te estoy hablando de oraciones que solo le ponemos la mirada a las partes externas o las situaciones externas. Señor, dame más, dame más, dame más. Pero Dios no te puede dar más, porque hay cosas que dentro de nosotros necesitan cambiar. Ese es el objetivo de la prueba. El objetivo de la prueba no es hacerte sufrir, no, es hacerte cambiar. Ya, no creas que Moisés se sintió cómodo con el pueblo de Israel. Para Moisés no fue fácil. Es más, él sabía que le iba a tocar un pueblo rebelde. Él sabía que le iba a tocar un pueblo ingrato. Y sobre todo en el desierto. ¿Y cuál fue su excusa favorita? Señor, soy tartamudo, tuve problemas en Egipto, tú sabes, maté a alguien allá,
Es más, le dijo a Dios, envía a otro, a mí no me envíe. Eso fue lo que le dijo Moisés. Y Dios le dijo, no, Señor, usted va. Señor, por esa prueba es muy grande, usted puede pasar esa prueba. Lo mismo Jeremías. Jeremías le hubiera gustado ser una persona del común y no ser un profeta sufrido y perseguido. Le hubiera gustado ser una persona del común, en ningún momento quiso ser profeta. Su excusa, ¿cuál era? Señor, yo soy un niño para eso. Y Dios le dijo, no, Señor, usted puede seguir y va a ser perseguido por muchos, pero usted puede seguir. En fin, él puso las excusas a Dios hacia esos retos difíciles, pero ambos, tanto Moisés como Jeremías, al final aceptaron el trato de Dios con mansedumbre. Esta semana puede que no te salgan cosas como tú quieras. Ese es trato de Dios. Ahora, cuando tú y yo hemos aprendido lo que Dios nos ha enseñado en el camino, entonces yo tengo que decir un versículo que ese debe ser el motivo para nosotros llegar a atravesar la prueba. Eso es lo que nos ayuda. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es importante. Fíjate que hay algo que también te quiero decir en esta mañana y quiero que lo tengas en cuenta. La pregunta es ¿por qué aflige a Dios a sus hijos que tanto ama? Y es porque el Señor está más interesado en nuestra semejanza a Cristo que en nuestra comodidad y sueño. Tremendo. Cuando tú veas a un hijo de Dios sufriendo, cuando tú veas a un pastor solo, a un pastor pasando por momentos duros, a una oveja, a un líder, a un intercesor, pasando por momentos difíciles, es porque el Señor está más interesado en parecernos más a Cristo que pensar más en nuestra comodidad y nuestros sueños. Qué tremendo. Amén. Así que otra cosa importante es que también tienes que agradecerle a Dios por lo que no fue. Las puertas cerradas son parte de su protección. A veces quisiéramos que todas las puertas se nos abrieran. También hay que agradecer a Dios por lo que no fue. Las puertas cerradas son parte de su protección. Cuando una puerta no se te quiere abrir, y nosotros peleando con la puerta, buscando un martillo, un machete, algo, una llave, alguien que me preste una llave. No todo lo que brilla en tus ojos te conviene. A veces Dios nos guarda y claro, como el corazón es el que manda. No, Señor, tú no me amas. No, hija, no te conviene. Yo quiero que tú abras esa puerta. No te conviene. Si te abro esa puerta, te vas a hacer daño. Ahora, la oración, cuando estamos pasando momentos de prueba, no se trata solo de lo que yo quiera pedir, sino de lo que Dios quiere cambiar en mí. Porque si todo fuera así, qué chévere. Las iglesias estuvieran así, ¿eh? ¿Por qué creen que en las iglesias muchas veces no se llena? ¿Usted no se da cuenta que a veces Roca Santa los domingos se llena y hay domingos que no? ¿Por qué pasa eso? La oración no se trata solo de lo que yo quiera pedir, sino lo que Dios quiere cambiar en mí. Como hay gente que no ve respuesta, se van. Y como las palabras los confrontan, no les conviene. Y Jesús lo dijo. Jesús confrontó a las multitudes que venían detrás de él, detrás del pan y los peces. Y hasta Pedro y Judas y el otro se molestaron con el Señor. Oye, Señor, esa palabra que tú dijiste fue muy dura.
Y mira, todos se nos han ido, que nada más quedamos los mismos con las mismas. Y el Señor le dijo, ¿y qué? Esas palabras les incomodaron a ustedes. Y si ustedes se quieren ir también, se van. Imagínense. Yo te digo una cosa. Si el Señor Jesús viniera a predicar en las iglesias de hoy, en todas las iglesias, incluyendo Roca Santa, ¿cuántos de nosotros estaríamos ahí sentados nuevamente a escuchar? Muchos nos asustaríamos. Uy, no, esto no es conmigo. Se quedarían unos cuantos. Cuando Jesús dice, muchos son los llamados y pocos los que no está hablando del mundo, está hablando dentro de la iglesia. Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Quítense de mí, a mí ustedes no me van a ganar con palabras. Señor, nada, no es que nada. Entonces, ojo, esta es clave. La oración no se trata solo lo que yo quiera pedir, sino lo que Dios quiera cambiar en mi vida. Todos tenemos que cambiar, todos. Siempre hay algo que cambiar dentro de tu vida, ¿verdad? Eso es importante. Quiero decirte otra cosa interesante también, y es que ¿qué tengo que hacer en la prueba? Yo le dije que Dios quería endulzar nuestro carácter, y nuestro carácter es un reflejo de nuestro tiempo con Dios. Oye, resulta, escucha, nuestro carácter es un reflejo de nuestro tiempo con Dios. Cuando una persona maneja un carácter dócil, uno se da cuenta que está enamoradísimo del Señor. Tremendo. Miren, yo admiro más la amistad de Lázaro con Jesús que la de sus discípulos, que los apóstoles. Porque entre la amistad y una intimidad, Lázaro tenía una intimidad con Jesús. Y Lázaro no fue apóstol. Entonces yo prefiero mejor una intimidad con Jesús que un título. Y fíjate que esto es importante. Nuestro carácter es un reflejo de nuestro tiempo con Dios. Cuando ya tú no eres como el de antes, cuando ya tú no eres el egoísta, el arrogante, el prepotente, el altivo, el indiferente, el egoísta, cuando todos nosotros hemos cambiado todas esas actitudes, la mentira, el engaño, la fornicación, el adulterio, estar poniendo miradas en cosas prohibidas, cuando ya no actuamos de esa misma manera, es porque es un reflejo de nuestro tiempo con Dios. Cuando estamos juntados de Dios, cuando estamos juntados de Jesús, eso se refleja, se muestra. Es más, ni siquiera necesitas predicar a Jesús porque se percibe. Cuando la gente está juntada de Jesús, su cara, cuando vieron a Moisés, este hombre está untado de Dios, su rostro brillaba. Ahora, nuestra cara no va a brillar, pero el carácter sí. ¿Cómo pruebas a alguien que es un cristiano cuando tú le haces algo sin querer? Y esa persona dice, tranquilo, no ha pasado nada. Un aplauso. Cuando tú le haces a alguien que la hizo sentir mal o lo hizo sentir mal y esa persona no se molestó y dijo, no, tranquilo, y tú reconoces tu error. Hermano, quises el sombrero delante de esa persona. Una persona que es un sobreviviente de las pruebas. Es una persona sobreviviente de las pruebas. Entonces, el lado positivo de la prueba. Y para terminar, Dios nos incomodará en el lugar donde estamos para mostrarnos a dónde nos quiere llevar. Te lo voy a repetir. Dios nos incomodará en el lugar donde estamos para mostrarnos a dónde nos quiere llevar. Dios te está incomodando con algo hoy. No, Señor, no es que tú quieres hacer lo que tú quieras. No es el lugar donde tú te sientas bien. Y hay cosas que nos va a incomodar de parte del Señor. Es que es el enemigo. Soy yo. No es que te quiero llevar a un lugar, déjate llevar. Eso fue la pelea que tuvo con Jonás. Lo incomodó porque Jonás se volvió un egoísta.
Era un egoísta. Con todo lo que conocía, era un egoísta. Él se jactaba de su raza. Y claro, también tenía un resentimiento porque él no gustaba de los asirios. Él no gustaba de los asirios. Él decía, los asirios son malos, son déspotas, acabaron con mi familia. Y claro, Dios lo mandó a hacer eso. Ves y predícale que de aquí a 40 días Nínive se va a destruir. ¿Cómo? Yo me voy de aquí, usa otro, a mí no me tengas en cuenta en tus planes. Y lo incomodó Dios. ¿Dónde lo incomodó Dios? En el gran pez. De ahí lloró Jonás, lloró y reconoció su egoísmo, su vanagloria, porque era un orgulloso de su raza. El judío tiene ese problema, que a veces se creen los mejores y a veces Dios los tiene que bajar de allá. ¿Ya? Lloró y lo puso Dios a hablar. Y después se molestó. Oye, Jonás no era fácil. Pero sin embargo Dios lo llevó a un lugar donde él vio una calabacera y dijo, mira, esa es mi voluntad. Mi voluntad siempre será perfecta a la razón que tú y yo tengamos. Mira, tú y yo podemos darle las razones a Dios que quiera. Señor, ¿cómo me vas a incomodar? Otra vez, a mudarnos otra vez. Señor, otra vez a prestar otra vez. Señor, otra vez a coger bus. Señor, otra vez a irnos a pie. Señor, otra vez no sé qué. Señor, otra vez a orar a esa persona. Señor, otra vez. Pero esos lugares incómodos, al final, óyeme, son los que te van a llevar a la bendición. Qué tremendo Dios, ¿verdad? Fíjate que aún las pruebas nos convienen porque nos sacan los chécheres que tenemos en el corazón. Porque a veces pensamos que estamos bien y estamos mal. Pero antes de Dios avergonzarnos en darnos algo grande y quedar mal, Él prefiere mejor tratar, pulir el corazón, el alma. ¿Ya? Entonces, por eso Romanos dice que todas las cosas, Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Todas. Un fracaso matrimonial, aún sin contar con la decisión de Dios, porque nosotros decidimos a veces. A veces decidimos en nuestra carne. En estos días estuve hablando con alguien y está agraciado con otra persona y le dije, mira, no escuche tus emociones, escuche la voz de Dios. No es que tenemos el mismo gusto, esto. Escucha la voz de Dios. Entonces, tenemos que de verdad darle gracias a Dios por los dolores, la tristeza. Nos han herido, nosotros hemos herido también. Nos han traicionado, nosotros hemos traicionado también. Nos han hecho trampa, algunos han hecho de aquí trampa. Nos han mentido, algunos aquí han mentido, porque es que siempre miramos la pelota hacia afuera. Y hay cosas que en nuestra vida necesitan cambiar. Amén. Entonces, tenemos que ser como Jesús. Definitivamente, el Señor nos pasa por prueba para parecernos a su Hijo. Y nos va a incomodar. Gracias de verdad por estas palabras que Dios nos regaló hoy. Una palabra que son de bendición a nuestras vidas. Y pídele a Dios sabiduría. O sea, la prueba, si tú la llevas desde la óptica de Dios, son un entrenamiento a nuestra vida. Míralo como un entrenamiento. Ya. Míralo cuando vas a hacer tus ejercicios. Los ejercicios para algunos no son cómodos. Levantarse temprano, trotar, caminar, sudar, regresar, bañarse, volver a cambiarse, salir. No es cómodo, pero te deja un beneficio. Tu salud, tu corazón, tu grasa. Las dietas no son deliciosas porque sacrifica lo que tú más quieres, las carnes, las proteínas, aún las comidas ligeras, las comidas rápidas, las golosinas, los dulces. Pero al final la dieta te deja algo maravilloso y es un cuerpo más sano.
Así pasa con las pruebas. Las pruebas son como el ejercicio, las pruebas son como la dieta, siempre las pruebas nos dan un beneficio, inclusive cuando estás sola, cuando estás solo, cuando pierdes algo. Yo siempre le digo a los hombres cuando me llaman, pastor, perdí el empleo, le digo, hijo, aprovecha ese tiempo, aparte de meter hoja de vida, aprovecha para orar con tu familia y orar por tus necesidades. Aprovecha, no te pongas a... Y gloria a Dios que en estos días alguien perdió el trabajo. Y Dios me dijo, mira, escríbele, ponle un audio y dile que yo le tengo algo mejor. Y no es fácil cuando uno es papá, cuando uno es papá, esposo, tener responsabilidades. No hay cosa más frustrante cuando un hombre no es sustentador de su casa. Y misericordia de Dios que ayer esa persona consiguió empleo, solo duró unos cuantos días sin empleo. Ese es Dios, la misericordia de Dios. Yo quiero orar. Yo dije que aquí al 5 de septiembre, de aquí al 5 de septiembre o los primeros días de septiembre, alguien va a recibir un regalo de Dios grandísimo. No sé quién sea, pero se recibe si tú te preparas. Porque si sigues en lo mismo, en tus mismas actitudes, no vas a ver la gloria de Dios. No la vas a ver. Tienes que prepararte. Así cuando uno iba para la universidad y se preparaba, o en las pruebas IFE, en las pruebas saber, como hoy en día les cambian los nombres a tantas de esas cosas. Pero tenemos que prepararnos. A veces nos preparamos más para el mundo temporal que para la eternidad. Y tenemos que, ¿sabes qué nos quiere enseñar Dios? En que le demos valor a la eternidad más que lo temporal. Tenemos que prepararnos para la eternidad. Ya la eternidad está en nuestras narices. Y no podemos apegarnos a nada y a nadie aquí en la tierra. Tenemos que cada día, entre ceja y ceja, meternos al reino de los cielos. Y Jesús confrontó a gente que quería resolver los problemas como si Dios fuera una varita mágica. Recuerdo aquel hombre que le dijo, oye Señor, mira mi situación económica, mi hermano no quiere resolver la herencia conmigo. Y Dios le dijo, Jesús le dijo, oye, ¿tú me llamaste a qué? ¿Tú me llamaste a qué? Tú llamaste a ser un notario, en pocas palabras. ¿Tú crees que yo nací para ser un juez, un notario, para yo resolver los problemas de ustedes? Y ahí Dios puso otro ejemplo. Muchas veces tenemos que saber pedir qué le estamos pidiendo a Dios. Porque a veces pensamos que lo temporal siempre nos conviene. Yo sé que lo temporal son cosas básicas, necesarias, pero no son las más importantes. Escúchame, son cosas necesarias, pero no son las más importantes. Para Jesús hay cosas más importantes. Entonces, cuando lo temporal le damos demasiada importancia, nos desinflamos. Porque el Señor no contestó lo que yo quería, a sabiendas que Dios quiere lo mejor que hay dentro de tu vida. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, en este día, te damos gracias por todo lo que nos has hablado. Esta mañana ha sido una mañana maravillosa, especial. Te pido que tomes control de nuestras vidas ahora. Cambia el corazón. Necesitamos cambiar el corazón, definitivamente. Ayúdanos a no descontrolar nuestra lengua, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Cuando tú y yo no controlamos eso, desarmamos gente, desarmamos promesas. O sea, el objetivo de la prueba es eso, formarnos, formar muchas cosas que muchas veces lo decidimos de una manera brusca. Y enséñanos, Señor. De verdad que no es fácil.
y creemos que de verdad necesitamos crecer como tú. Y muchas veces anhelamos cosas trascendentales en nuestra vida cuando para ti son otras cosas más importantes que las nuestras. Ayúdame a mirar lo que yo no he visto. Ayúdame a ver lo que tú estás viendo y que yo no he podido ver. Ayúdame a entender lo que yo no he entendido aún, porque quizás me estés hablando o nos estás hablando y nosotros no sabemos. Te pedimos perdón de verdad por el orgullo, la altivez, el egoísmo, la vanidad, en pensar solo en mí y no en los demás. Enséñanos de verdad que esa vieja naturaleza que hay dentro de nosotros, crucifiquemos eso hoy, Señor.